Vamos a empezar esta sesión continuando con la explicación teórica de esta revisión de los sistemas de un grado de libertad y su, digamos, aplicación a elementos estructurales, ¿no? Veamos. Voy a compartir un momento la pantalla. Bien, ok. Entonces nos habíamos quedado aquí porque habíamos visto en la clase anterior cómo es que la rigidez elástica de algunos elementos estructurales podían ser calculadas con fórmulas que nos provee la resistencia de materiales, ¿no? Hemos visto cómo es que la rigidez de un elemento depende de varios factores, ¿no? El tipo de carga, ¿no? El tipo de solicitación que genere esa carga sobre el elemento, la posición de esa carga, las condiciones de apoyo del elemento, y también más directamente las propiedades del material, ¿no? Las propiedades elásticas, ¿no?, del material, eh, las dimensiones del elemento, la longitud del mismo, ¿no? Luego que hay una serie de factores que es necesario tomar en cuenta, uno para calcular la rigidez que corresponda según el problema que tengamos, ¿no? Y identificar además eh, cuál va a ser el grado de libertad, ¿no? A qué desplazamiento, digamos, estará ligado el grado de libertad de nuestro sistema dinámico, ¿no?, que es un modelo, ¿no? Y luego estábamos viendo esta revisión de sistemas compuestos, digamos, ¿no?, de elementos que proveen rigidez, ¿no?, a un sistema. Entre estos sistemas compuestos distinguíamos dos tipos, ¿no?, los sistemas en serie y los sistemas en paralelo. Entonces, realmente en este sistema en serie, eh, digamos que lo que tenemos que considerar es que la masa, digamos, está aquí, ¿no? Solamente hay una masa, ¿no? No es que hayan dos masitas, sino que estos son dos puntos, digamos, de conexión, ¿no?, de un elemento, de un resorte y otro resorte. De tal manera que en el sistema, digamos, equivalente, lo que vamos a tener realmente es, ¿no?, un gran resorte que represente, ¿no?, a estos dos, bueno, en este caso, ¿no? Esa representación se denominará pues un resorte equivalente, ¿no? A su vez, la rigidez equivalente. Aquí hay un solo grado de libertad, ¿no?, que sería este, ¿no?, para el sistema, de tal manera que ese desplazamiento total, Q, es igual a la suma de los dos desplazamientos que ven aquí, ¿no?, del sistema compuesto, ¿no?, U sub 1 más U sub 2.
Y la fuerza aplicada, esta P, lógicamente es igual a la fuerza que toma el elemento con rigidez K2 y a su vez por simple equilibrio igual a la fuerza que toma el elemento con rigidez K1. Entonces esas son las llamadas condiciones de equilibrio, igualdad de fuerzas en este caso, y compatibilidad de desplazamiento, que es suma de desplazamientos parciales igual al desplazamiento total del sistema, ¿no? Las ecuaciones constitutivas son las que ya conocemos, las relaciones entre fuerza y desplazamiento de cada elemento componente, de tal manera que estas dos ecuaciones constitutivas se reemplazan aquí, ¿no? En la ecuación de la suma de desplazamientos. Entonces, como en el sistema equivalente tendremos esta ecuación constitutiva, ¿no? Entonces, reemplazamos en la fórmula de compatibilidad, despejamos, ¿no? Los desplazamientos, perdón, las fuerzas, P, F1 y F2 que son iguales, y tenemos esta ecuación de la rigidez equivalente, que nos dice que la inversa de la rigidez equivalente es igual a la suma de las inversas de las rigideces componentes. Entonces, en realidad, hay que tomar atención en que el sistema en serie, digamos, no necesariamente lo vamos a tener de esta manera como se ve en el gráfico, ¿no? Un resorte a continuación del otro, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Ya en la situación, digamos, física real, pues debemos distinguir más bien las condiciones de equilibrio y las de compatibilidad. Lo mismo podemos considerar cuando el sistema está en, como se denomina aquí, en paralelo. Aquí la masa, bueno, está tan solo aquí en, digamos, en esta especie de losa, ¿no? Y el sistema equivalente, pues será simplemente el que tengamos a partir de la constitución de los dos elementos con rigidez K1 y K2. Aquí el grado de libertad es este, U, y está claro que ese desplazamiento es igual, ¿no?, al desplazamiento U1 y a su vez igual al desplazamiento U2. Bien, la compatibilidad de desplazamientos nos dice que los desplazamientos son iguales. La compatibilidad de fuerzas, perdón, las ecuaciones de equilibrio nos dirán que las fuerzas más bien parciales que toma cada elemento componente, estas, ¿no?, se sumarán, ¿no?, para dar como resultado final, ¿no?, la fuerza aplicada total P, ¿no? Entonces esa es la ecuación de equilibrio. Las ecuaciones constitutivas ya se conocen, entonces se reemplazan estas ecuaciones constitutivas, en este caso ahora en la ecuación de equilibrio, se despejan los desplazamientos por ser iguales y nos queda, ¿no?, que la rigidez equivalente es igual a la suma de las rigideces de los elementos componentes. Y otra cosa más, ¿no?, bien importante aquí, en un sistema así en paralelo, la fuerza que toma cada elemento componente, este F1 y F2, fíjese, proviene de aquí, ¿no?, de las ecuaciones constitutivas. ¿Qué nos dice eso? Que si los desplazamientos son iguales, U1 y U2, entonces la fuerza que tome cada elemento será proporcional a su rigidez, ¿cierto? El elemento que tenga mayor rigidez, digamos si K1 es mayor que K2, entonces el elemento 1 tendrá una fuerza F1 mayor, ¿cierto?, que el elemento 2, en proporción a su rigidez. Y esa es una idea fuerza, digamos, muy importante para lo que vendrá a continuación, ¿no? Bueno, lo dejamos acá y habíamos notado en la clase anterior que, considerando que la vida es infinitamente rígida en este pórtico de un piso y de un vano o crujía, ¿no?,
distinguíamos que el sistema, digamos, sometido a una fuerza lateral, ¿no? Y por tanto, donde tan solo se distinguiría este desplazamiento U como el desplazamiento representativo, ¿no? Que permite describir el movimiento de todo el sistema por una fuerza lateral, decía. Entonces, la rigidez de todo este sistema sería la suma, ¿no? De las rigideces de las dos columnas empotradas, ¿no? Como la rigidez de un elemento, de una columna flexión, ¿no? Doblemente empotrada es igual a 12EI entre L cubo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto aquí. Entonces tendríamos dos columnas en paralelo, porque tienen el mismo desplazamiento, de tal manera que la rigidez total es 2 veces 12EI entre L cubo. Ahora, se puede encontrar la rigidez lateral, porque esta K que ven aquí sería pues una rigidez lateral de este pórtico, ¿no? El modelo, digamos, usualmente se utiliza para representar esta situación, sería un poco como esto, ¿no? Tendríamos la masa, tendríamos la rigidez, ¿no? Bien, y el grado de libertad sería este, ¿no? Digamos que sea U. Aquí tendríamos la rigidez K, ¿no? Bueno, lógicamente esto tiene una masa, ¿no? Bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo? Pero este resorte parece que solamente eh, digamos, absorbe fuerzas cuando se alarga, ¿no? No, recuerden que este es un modelo, esto es una representación. Entonces, la fuerza que eh, se genere, digamos, en este elemento va a estar en función de un desplazamiento lateral. Lógicamente, la fuerza pues, que se genere aquí debido a esta componente del sistema será pues, una fuerza lateral, ¿no? Una fuerza restauradora que le llaman, ¿no es cierto? Entonces, recordemos eso, ¿no? Entonces, en este caso, esta K representa una rigidez lateral. Entonces, el concepto de rigidez lateral es bien importante porque nos vamos a topar con eso en lo sucesivo, ¿no? Para edificaciones. Después de todo este pórtico de un solo piso, puede ser un elemento de una edificación, ¿no? Y así, en edificaciones de varios pisos también hablaremos con frecuencia de ese término, rigidez lateral. Bien, entonces, considerando la flexibilidad de la viga, porque aquí en el primer caso tendríamos la viga infinitamente rígida, también se puede calcular una rigidez lateral del pórtico. En esta situación, la deformada, digamos, de la viga sería pues algo así como esto, ¿no? Aquí la columna deformada, ¿no? A flexión, ¿no? Todo esto considerando deformaciones por flexión, ¿no? Y la viga también, ¿no? Un poco así, ¿no? Entonces aquí ya la viga se deforma, va a tener una flexibilidad y la rigidez lateral, bueno, aquí estamos suponiendo otra cosa, que las deformaciones axiales, por ejemplo, pues no son relevantes, no son prácticamente nulas, y eso hace posible, ¿no? Que el desplazamiento lateral, ¿no? Este desplazamiento que podríamos denominar aquí, ¿no? ¿No? Es igual aquí, en el extremo superior de la columna de la izquierda, es igual también en el extremo superior de la columna de la derecha, ¿no? Los dos desplazamientos son iguales. Es un solo grado de libertad, digamos, para un movimiento lateral, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese desplazamiento, digamos, es este U, ¿no? La rigidez lateral, decíamos, de este pórtico
como un sistema de un solo grado de libertad, y este grado de libertad es U, sería estaría dada por esta expresión, 24 EI, EI, y bueno, I de la columna, entre H al cubo, H es esta altura eje, ¿no?, de elemento, por este factor, 1 más 6 gamma entre 4 más 6 gamma. ¿Qué cosa es gamma? Bueno, aquí no sé, otra vez se ha borrado. Este gamma es esta relación de rigideces relativas que ven aquí, rigidez relativa de la viga, acá minúscula, no es minúscula, entre la rigidez relativa de la columna típica. Se entiende aquí que las dos columnas son iguales, ¿no? Y esas rigideces relativas están dadas por estas expresiones, ¿no? El cociente de la inercia de la sección entre la longitud del elemento, ¿sí? A eje, ¿eh? A eje. Entonces esto es a eje. Como ven, esta L que ven aquí, L sub B, y la longitud de la viga es esta L que ven en el diagrama, a eje de columna. Y en la L sub C que ven aquí es esta H, la longitud a eje de viga. Entonces, esos términos, rigideces relativas, les es familiar, ¿no? Porque ya lo han visto, creo, en análisis estructural 1, ¿no? Cuando ven el método de Cross, ¿no?, se topa uno con este término. Entonces, no confundir estas rigideces relativas de vigas y columnas, ¿no?, con la rigidez lateral, ¿no?, de un elemento, ¿no?, de un sistema estructural. Entonces, primero calculamos estas rigideces relativas con los cocientes del momento de inercia entre la longitud, y se calcula la razón de esas rigideces relativas con este factor gamma, y eso entra aquí, en la fórmula. Nótese que, ¿qué pasa si consideramos que la viga es infinitamente rígida? Entonces el momento de inercia de la viga, este I sub B, ¿no?, sería infinito, ¿verdad? Entonces, si I sub B es infinito, entonces K sub B es infinito. Por tanto, gamma es infinito, ¿no es cierto? Bueno, claro, trabajando en esta expresión, bueno, se puede despejar, ¿no?, la indeterminación, dividiéndolo entre gamma, ¿no?, todo. Dividiendo arriba y abajo entre gamma. ¿Qué tendríamos? Tendríamos 1 entre gamma más 6, 4 entre gamma más 6, ¿no es cierto? Haciendo gamma infinito, lo que tiene dividido entre gamma se va, tendremos 6 entre 6, 1, y nos quedaríamos con 24E entre H cubo, que es lo mismo que tengo acá. Y si tenemos que la inercia de la viga no se va a considerar, ¿qué tendríamos que hacer? El momento de inercia de la viga sería tal como 0, para no considerarlo. Si esto es 0, entonces caso B 0, gamma es 0. Si gamma es 0, esto se va, tendríamos 24 entre 4, 6. 6EI entre H cubo. 6EI entre H cubo es realmente 2 veces 3, ¿no? Cada columna aportaría 3EI entre H cubo. Y sí, sí tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque las columnas estarían prácticamente como en un voladizo, ¿no? ¿Sí? En un voladizo, ¿cuál es la rigidez? Lateral, ¿no? Para una columna de flexión, ¿no?, un voladizo. Esta, ¿no? 3 y entra el cubo. ¿Se acuerdan? Entonces, cuestión que se lo imaginen, ¿no?, en posición vertical. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora la cuestión está, ¿y cómo es esto que estando la viga aquí, cómo es que podemos considerar el momento de inercia de la viga 0? ¿Cómo es que no aportaría, digamos, a la restricción, digamos, de los giros aquí en el extremo superior de la columna, ¿no? ¿Es eso posible?
Bueno, la respuesta es sí, ¿no? ¿Cómo así, no? Esto es equivalente, digamos, a tener, eh, digamos, rótulas, ¿no? O sea, es como si, a ver si lo ven aquí, está en rojito en la parte superior, como si tuviéramos rótulas en las columnas, ¿no? ¿Cómo generar eso? Una articulación aquí. Significa que realmente no hay ligazón, ¿no? Entre la columna y la viga, ¿no? Para que la viga le, digamos, influya o restrinja, ¿no? La rotación en el extremo libre de la columna. ¿Eso cómo puede hacerse? ¿Tienen una idea? Miren, de hecho existe, ¿no? Existe, por ejemplo, cuando tenemos una conexión de este tipo. Estoy así dibujando como extensiones, digamos, de la columna, ¿no? Y ya tenemos ahí la viga apoyada, ¿cierto? Sobre la columna tiene como bueno, son unos angostamientos, ¿no? Pero hay una separación entre los dos, como si fueran pues elementos prefabricados, ¿no? De hecho lo son. Si se fabrica por un lado en un momento diferente, ¿no? Una de estas columnas y luego la otra, y luego se coloca, ¿no? Encima la viga, sin ninguna conexión aquí que haga, digamos, una unión monolítica entre las dos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Realmente la, eh, la rotación, digamos, que tenga el extremo libre de la columna, pues, el extremo superior de la columna no se va a ver grandemente influida por la viga, ¿no? Entonces, aquí se está generando una unión eh, simple, ¿no? Una unión simple. No se transmite momento, ¿no? Entonces, en los hechos estamos generando esto, ¿no? Una ruptura. Esto es más sencillo, digamos, de generar en estructuras de acero, ¿no? Con las vigas de celosía y la unión con las columnas que pueden haber, ¿no? De sección llena, ¿no? Entonces, sí es posible. Bien, ahora ustedes preguntarán, ¿y de dónde sale esta fórmula? Bueno, la deducción de cómo sale esta expresión la vamos a ver en la segunda parte del curso, tal vez casi antes del parcial. Antes del parcial ya veremos cómo es que sale esta expresión. Bueno, y verán que es bien sencillo, ¿no? Por el momento lo dejamos de esta manera, un poquito de fe. Eh, bueno, luego tenemos aquí esta otra expresión interesante, que es la rigidez lateral de un muro de corte, donde ya hay que considerar las flexiones, precisamente, además de las flexiones por flexión que ya están consideradas aquí, ¿no? Los elementos estos que ya hemos visto hace un momento y en la clase anterior, pero ahora las deformaciones por cortante, ¿no? Entonces, aquí estamos ante otra situación. Estamos ante una situación en la que tenemos aquí una fuerza lateral y debido a esa fuerza lateral, pues vamos a tener que eh, calcular pues una rigidez. Y la rigidez se determina de esta manera, rigidez lateral, ¿no? Y considerando el empotrado en el extremo eh, inferior, ¿no? Y arriba libre, pero bueno, medianamente libre, porque la deformación por corte, en cierto modo, va a restringir mucho esa, esa deformación. Pero bueno, tenemos esta expresión aproximada, ¿no? Que aproximada, bueno, para situaciones reales, ¿no? Pero, eh, suponiendo que el material es homogéneo, isotrópico, ¿no? Podemos determinar que la rigidez lateral está dada por
esta expresión que depende del módulo de elasticidad del material, T es el espesor que ven aquí, y luego este divisor, que es 4 veces el cociente de la altura entre la longitud, ¿no? H aquí está, L aquí está, al cubo más 3 veces el mismo cociente, ¿no? Ahora, aquí se está suponiendo realmente que el módulo de corte es 0.4 veces E, ¿no? Y además, otra situación adicional. Digamos aquí, el muro se deformaría casi de este modo, ¿no? Pero realmente habría que considerar deformaciones por flexión y deformaciones por corte. Entonces, lo que tenemos que ver es realmente que por flexión, si este es un elemento que está en voladizo, la rigidez lateral está dada por esta expresión, ¿no? La deformación por flexión. La rigidez debido a la flexión sería 3i entre L cubo. Bueno, no es L, ¿no? Sería H, ¿no? Sería 3i entre H cubo, ¿verdad? Pero la deformación por corte es otra cosa. Está aquí, creo que no está aquí, ¿no? Está por torsión. Pero no hay problema. La rigidez por corte, ¿sí? Tiene una expresión parecida a esta, ¿no? Muy parecida. A ver. Un segundo. Cuando tenemos un elemento al corte, ese elemento se va a... ¿Cómo se pone esto? Ese elemento, decía, se va a deformar. ¿De acuerdo? Debido a la fuerza de corte, ¿no? Así. Entonces, la rigidez al cortante aquí se calcula con la expresión, en vez de E, bueno, tenemos G, el módulo de corte. A, bueno, es el área efectiva, ¿no? Al cortante, que denominaremos A sub S. Luego la longitud L, ¿no? Siendo L esto. Toda esta longitud. Esta sería L. Entonces, tenemos la rigidez al cortante, tenemos la rigidez a la flexión, 3i entre L cubo, y se hace la aproximación. G igual a 0.4 veces E. Eso implica un valor del coeficiente de Poisson de 0.25, si no me equivoco, ¿no? A sub S, en secciones rectangulares, se acordarán ustedes, eso ya lo han visto, ¿no? En resistencia de materiales, creo. ¿Cuánto es? No es el área de la sección transversal, ¿no? Es un valor menor, 5 sextos, 5 sextos del área de la sección transversal, ¿no? El momento de inercia de la sección será, bueno, base por altura al cubo entre 12, ¿no? Y bueno, L es H, ¿no? Para el muro, ¿no? Entonces, con esas consideraciones, tenemos dos rigideces, ¿no? Y ahora la gran cuestión es, si tenemos dos rigideces que estamos tomando en cuenta para el muro, ¿no? Una rigidez para tomar en cuenta la deflexión por flexión y otra para tomar en cuenta la deflexión por corte, estamos en una especie de sistema compuesto.
Realmente sí, porque fíjese, bueno, ya borré el muro deformado, pero bueno, no hay problema. Eh, Simplemente recordemos que tenemos un desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es el mismo, ¿no? Ese desplazamiento origina la deflexión por flexión y también la deflexión por corte, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? Además, bueno, ese desplazamiento está asociado, no lo olvidemos, a una fuerza, ¿no? Una fuerza cortante, digamos, que llamaremos aquí P o V. Entonces, ¿qué creen? ¿La deflexión es igual para la flexión P corta? ¿Qué opina el señor Príncipe? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir la pregunta? La rigidez lateral del muro se obtiene considerando la deformación o la deflexión por corte y la deflexión por flexión. Debido a la flexión tenemos una cierta rigidez, digamos, flexionante, ¿no? Hemos visto 3E entre H cubo, ¿no? Tenemos otra rigidez por cortante, digamos, tenemos aquí C, que es G por área efectiva entre H. Ahora bien, entonces tenemos aquí dos rigideces para este elemento. Para notar si se puede asimilar, digamos, a un modelo de sistema en serie o un sistema en paralelo. Las deflexiones por flexión y la deflexión por corte son iguales o se suman para dar esta deflexión o este desplazamiento total U. ¿Qué dice entonces el señor Donaires? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? La deflexión por flexión es igual a la deflexión por corte del muro debido a una carga lateral. Yo creo que no, profesor. Ok, efectivamente, no son iguales, se suman. ¿Recuerdan ustedes el teorema castigliano? Análisis 1, ¿no? Cada efecto tiene su respectiva deflexión y esas deformaciones se suman, ¿no? Para dar el desplazamiento, digamos, total, ¿no? Entonces, efectivamente, se suman. Cada uno tiene su propia deflexión, pero eso sí, está causada por la misma fuerza, que sería esta fuerza V, ¿no? La fuerza cortante. Las fuerzas son iguales, pero las deflexiones se suman. En suma, si tenemos aquí dos rigideces, esas rigideces se pueden eh, tomar en cuenta para calcular una rigidez equivalente. Sería eh, con la fórmula de un sistema en serie, ¿no? En serie. Así que sí se puede. Entonces, la rigidez
y digamos, la inversa de la rigidez, ¿no? Del muro será la suma de las inversas, ¿no? La suma de la inversa de la rigidez flexionante, digamos, más la inversa de la rigidez por corte. Y bueno, con las consideraciones esta de la relación entre E y G 0.4 y el área efectiva, ¿no? El cortante igual a 5/6 de la área de la sección transversal, pueden ustedes encontrar esta expresión, cosa que se los dejo de tarea. Ahora, había una pregunta según la cual, bueno, esta relación entre E y G es la misma en estructuras de albañilería y de concreto armado, aproximadamente, ¿no? Lógicamente los valores de mu están allí, ¿no? Involucrados en la relación entre E y G. Entonces, si experimentalmente sostiene un valor diferente, cosa que puede además existir, ¿no? Puede darse, pues sí, entonces es mejor usar esa expresión, ¿no? Tener experimentalmente. Por lo general, se acepta esa equivalencia se da entre sea un muro de concreto armado o un muro de albañilería. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Antes de ver los modelos y la ecuación de movimiento, entonces ahora sí voy a dejar de compartir. Quiero saber si hay alguna otra pregunta. Ok, a ver, vamos entonces a ver algunos problemas. Por ejemplo, aquí tenemos un edificio que tiene pórticos, como ven allí, típicos todos, ¿no? En la dirección X, ¿no? Son todos iguales, ¿no? Se pide, de hecho, calcular la rigidez lateral del edificio en dirección X, ¿no? Aquí esta es la dirección X. Las columnas rectangulares, estas dos empotradas, ¿no? Tienen estas dimensiones de 30 por 50 centímetros. Aquí está una planta, ¿no? del pórtico. Tiene 2,5 metros de altura. Y la columna circular, la exterior, digamos, hacia el lado derecho, tiene 30 centímetros de diámetro y 1,5 metros de altura, pero ven, tiene un apoyo articulado. Y hay que suponer aquí que las vigas estas superiores tienen una rigidez infinita, como si en la parte superior también estuvieran empotrados, ¿no? Los elementos. Tenemos aquí el módulo de elasticidad, 200.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, para calcular la rigidez lateral del edificio en dirección X, debemos utilizar pues, esos conceptos de sistemas equivalentes, ¿no? Aquí también vamos a considerar el hecho de que el techo este constituye un diafragma rígido, es decir, se porta pues como un diafragma rígido en su plano, para ser más precisos, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, si hay una fuerza lateral, ¿no?
aquí, en el centro de masas, ¿entiendes? Entonces, el pórtico, ¿no?, tridimensional se desplazará, ¿no?, de una manera uniforme, digamos, como ven aquí en esta cuadrícula, digamos, azul, ¿no? Entonces los desplazamientos en cada uno de los pórticos, ¿no?, estos desplazamientos laterales, ¿sí?, todos esos desplazamientos laterales van a ser iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Todos esos desplazamientos laterales son iguales. Y son iguales para el análisis en dirección X, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Aquí cada pórtico típico tiene una rigidez, digamos, tal como lateral, ¿no? Rigidez lateral K sub P. Entonces la rigidez total, ¿no?, en dirección X, que llamaremos aquí K sub X, será igual, el sistema está en paralelo, ¿no?, porque las deformaciones son todas iguales, deformaciones laterales, ¿no?, y las fuerzas que tome cada pórtico, bueno, va a ser en función de su propia rigidez, ¿no? Entonces, ¿cuántos pórticos hay? Hay 6, ¿no? Entonces la rigidez total K sub X sería 6 veces K sub P, ¿cierto? Y ahora bien, K sub P sería la rigidez del pórtico. Y el pórtico que se va a deformar, bueno, aquí tenemos en esta columna de la izquierda, tenemos un apoyo empotrado, ¿no? Y arriba tenemos la viga infinitamente rígida, o sea, esto se va a deformar, digamos, idealmente así, como un elemento doblemente empotrado. Esta otra columna también, ¿no?, un elemento doblemente empotrado. Esta columna tiene una articulación, y aquí tiene el empotramiento, o sea que realmente va, digamos, a deformarse así. Aquí acepta giro, ¿no?, pero aquí arriba no. Bien, entonces la rigidez del pórtico, ¿a qué sería igual? Esos desplazamientos que estamos viendo aquí con las flechitas, esos desplazamientos laterales, es decir, son iguales, ¿no?, para los 3 elementos del pórtico, ya en el pórtico mismo, ¿no? Estos 3 desplazamientos son iguales. Entonces, que constituyen dentro del pórtico un sistema en paralelo. Por lo tanto, la rigidez del pórtico será la rigidez de la columna, son 2 columnas iguales, ¿no?, 2 veces la rigidez de la columna rectangular, digamos, vamos a poner caso R, ¿no?, más la rigidez, ¿no?, de la columna circular, ¿no?, lo vemos aquí caso C, circular. Luego la rigidez de la columna rectangular, ¿no?, bueno, es igual a una columna doblemente empotrada, 12 veces, ¿no?, la elasticidad del material, módulo de momento de inercia, perdón, de la sección rectangular entre esa H de la columna rectangular, ¿no?, que llamaremos aquí H sub R, porque es diferente, ¿no?, del otro elemento, al cubo, ¿no?, y la rigidez de la columna circular ya no es 12, ¿no?, ahora es como si estuviera, pues, en voladizo, porque el extremo inferior no acepta momentos, ¿no?,
como un extremo libre, ¿no? Solo que está de cabeza, y en el extremo superior tenemos un empotrado. Esto sería 3 veces, ¿no?, el módulo de elasticidad del material, el momento de inercia de la sección circular, entre la altura de la columna circular al cubo. Muy bien. Ahora, la otra cuestión que tenemos que notar es el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia. El momento de inercia de la columna rectangular. Ya sabemos que es b por h al cubo, ¿no? Entre 12. La cuestión aquí clave es distinguir cuál es la base y cuál es el peralte, ¿no?, de esa columna. Y eso va a depender, ¿no?, de la dirección de análisis, ¿verdad? Aquí hay que distinguir cuál es el eje de flexión, ¿no?, el elemento en la sección transversal, y a partir de ahí pues se distinguirá cuál es la base y cuál es el peralte. Bien, a ver, en este caso, ¿cuál es el eje de flexión? Solamente hay dos posibles, ¿no? Este, digamos, horizontal según la pantalla, o este otro, ¿no?, el vertical según la pantalla. ¿Cuál de los dos es el eje de flexión? El vertical, ingeniero. El vertical. Muy bien. ¿Hay alguien que suponga que sea el horizontal más bien? No, ¿verdad? Bien, es el vertical, ¿no? Y si es el vertical, entonces, ¿cuál es la base para el cálculo del momento de inercia? ¿50? ¿Cuál es la base? ¿50 o 30 centímetros? 30 sería, ingeniero. 30. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Hay alguien que crea que es 50? ¿Nadie? Muy bien, efectivamente, ¿no? La base es la dimensión paralela al eje de flexión. Mucho ojo con eso. Y el peralte es la dirección contrario sensu, ortogonal, ¿no?, al eje de flexión. Entonces, eso es 30 por 50 al cubo, ¿no? Entre 12, vamos a ver en centímetros, ¿no? Muy bien, y ahora para el momento de inercia de la sección circular, eso es, ¿cuánto es? Eso es pi por el radio, ¿no?, a la cuarta, entre, ¿cuánto es? Ustedes lo saben. El eje de flexión es el mismo que ya han visto, ¿no? O sea, este. Entre 4 es, ingeniero. Muy bien, pues pi r a la cuarta entre 4. Sí, no es correcto, ¿no? A ver, revisen sus textos. Entonces tendríamos el radio 15, ¿no? 15 a la cuarta entre 4. Bueno, operaciones de más, operaciones de menos, ya lo hacen.
El momento de inercia, perdón, el módulo de elasticidad ya está, es un dato del problema, kilo por centímetro cuadrado. H, bueno, H en el primer caso es 250 centímetros, no olviden que si se trabaja en kilos, centímetros, todo lo demás pues, tiene que estar en esas unidades, ¿no es cierto?, concordantes. Con respecto a la rigidez lateral de la columna, eh, eh, articulada en un extremo, tenemos también el módulo de elasticidad es igual, 200.000 kilos por centímetro cuadrado, el inercia está allí, y H es 1.5 metros, ¿no? O sea, 150 centímetros al cubo. Eso se utilizará para el cálculo de la rigidez. Se suman, ¿no es cierto?, con esta expresión, luego se multiplica por 6 y se obtiene la rigidez lateral del edificio en dirección X. Pueden hacer el mismo ejercicio para calcular la rigidez lateral del edificio en dirección Y, ¿no? En dirección Y, mucho ojo, ahora el eje de flexión de los elementos ya no son estas líneas verticales, ¿no? Ahora son las líneas horizontales. Entonces, ¿qué nos va a querer, qué va a implicar, mejor dicho, esto? Que el momento de inercia de las columnas rectangulares va a ser menor, ¿no? Ahora será 50 por 30 al cubo entre 12. El momento de inercia es menor. El momento de inercia de las columnas circulares es la misma, ¿no? No cambia. Entonces, pero la rigidez de las columnas rectangulares sí, ¿no? Si el momento de inercia cambia, disminuye. La rigidez de la columna disminuye, por tanto la rigidez del sistema total va a disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el sistema este edificio es más rígido en dirección X, ¿no?, que en dirección Y, ¿verdad? Bueno, les dejo de tarea que terminen este problema propuesto, lo tienen en el aula virtual, lo pueden bajar, ¿ya? Y pueden terminar de hacer el ejercicio con estas ideas. ¿Alguna pregunta? Tener una consulta. Este, ¿cómo se llama? Para la sección, no, para dirección Y, en todo caso sería seis columnas de 30 por 50 más las seis columnas que están al medio y las columnas circulares, ¿no? Sí, así es. También otra pregunta, en caso no todo se repita, por ejemplo, las seis pórticos se repiten y supóngase que uno está distinto, yo puedo hacer las cinco que son iguales, lo sumo y aparte calculo ese distinto y lo sumo total y esa sería mi rigidez total. Sí, así es. Bajo esa Eh, posición de diafragma rígido, podemos entonces considerar que los desplazamientos laterales son iguales, ¿sí? La rigidez se suma. correcto. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, si el sentido del desplazamiento hubiera sido en la otra dirección, es decir, hacia el frente, ahí la rigidez solo sería de los... ¿Cómo sería en ese caso? Es lo que mencionó su compañero, es decir, eh, tendríamos una situación en la que tenemos, digamos, esta información, ¿no? Y entonces las deformadas pues, van a ser pues, diferentes, ¿no? Aquí tendremos la deformada de las columnas.
Y así es la de las otras columnas también, ¿no? Las deformaciones van a ser las mismas en todos, ¿no? Desplazamientos laterales, quiero decir. Serán estos desplazamientos, ¿no? Son iguales en todos los elementos. Es un sistema en paralelo. Entonces, como ya dijo su compañero, tendremos 6 columnas circulares, ¿no? La rigidez de las 6 columnas circulares más las 12 rigideces de las columnas rectangulares, ¿no? Ok, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Tiene otra consulta también. Es por eso que para simplificar los cálculos es que las estructuras que no son simétricas se dividen en simétricas para poder hacer más fácil su cálculo de rigideces. ¿O es No, por no, otro? en realidad no, porque las estructuras simétricas, ¿en qué aspecto usted dice que se hace la separación? No, no, cuando, por ejemplo, creo que tenía entendido que una regla para simplificar era, por ejemplo, si hay un edificio al costado que es, o sea, es uno solo, pero en otra forma, por ejemplo, está orientado hacia el eje X más largo. Entonces se separa en esta parte de adelante y otra de atrás, se hace distinto. No, no le he entendido la idea. O sea, cuando la estructura, por ejemplo, no es un rectángulo, sino puede ser como una, en planta se puede ver como una T, una T, puede ser, y la parte de la cabeza, esa T, se separa con el cuerpo, con esa, con su columna, algo así. Ah, ok. Bueno, no, no, realmente no es la razón, ¿no? La razón no es digamos, para hacer cálculos más sencillos. La razón por la que se separan bloques así es ¿vale? Para tener un mejor comportamiento a nivel general, ¿no? Eh, porque hay concentraciones de esfuerzos, en fin, en losas eh, diafragmas, ¿no? Con formas ya no tan cuadradas o rectangulares o simétricas, inclusive, eh, y por eso es que se hacen esas separaciones, ¿no? No es con fines de cálculo, sino bien con fines de mejorar un comportamiento sismoresistente. Ok, genial. Bien, ¿alguna otra consulta? Interesante. Bien, entonces vamos a borrar todo esto. Bien, aquí tenemos otra situación. El tema 2, ¿no? Y dice, bueno, es investigar la migración de una losa maciza, 12 centímetros de espesor, idealmente es un cierto techo. Se va a considerar que la losa está doblemente empotrada y tiene una luz libre de 4,5 metros. Hay una cierta carga, ¿no? En el centro, y se va a suponer que la masa que vibra está concentrada al centro y es de 2,5 toneladas, bueno, entre G, ¿no? La masa. Para el cálculo de inercia, que viene lo interesante, se va a considerar 1 metro de ancho, ¿no? Como un ancho colaborante. Y el módulo de elasticidad de material es de 250.000 kilos por centímetro cuadrado. Calcular la rigidez, ya luego vendrá el periodo, pero sobre todo aquí nos concentraremos en la rigidez. Entonces tenemos realmente que recordar la expresión para el cálculo de la rigidez, ¿no? De este elemento. Sería como una viga doblemente empotrada, ¿no? Con una carga en medio.
rigidez, ¿cuál era? Veamos. Tengo que salir de aquí un ratito y regresar a la presentación. Ya, regresamos a la presentación. Y recordamos aquí, ¿cuál es la expresión que se asimilaría a este caso? ¿No? Una viga doblemente empotrada con carga dinámica del medio, puntual. La rigidez sería 192 EI entre L cubo. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, regresamos. Entonces, recordamos la rigidez. Entonces, en este caso será 192 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre el L al cubo, ¿no? La L es 4 metros y medio, el módulo de elasticidad ya está, 250.000 kilos por centímetro cuadrado, y el momento de inercia aquí está, el metro de ancho como colaborante, es una losa maciza de 12 centímetros. Entonces, bueno, si vemos, hacemos una sección transversal, digamos esto, de la losa, ¿de acuerdo? Haciendo la sección transversal. El peralte, digamos, sería de esos 12 centímetros, ¿no? Y la base, el metro de ancho, o sea, 100 centímetros. Con eso, pues ya podemos calcular el momento de inercia, porque este es el eje de fricción, ¿verdad? La base 100 y el peralte 12. Ahora, es un caso, ¿no? Pudiera ser que la losa sea aligerada, ¿no? Entonces, ustedes saben que en una losa aligerada tenemos, vamos a hacer esta, tengo una losita de 5 centímetros, tengo la vigueta, ¿no? Y así sucesivamente. Según cómo sea la separación de viguetas y el peralte de la losa, habrá cierto número de viguetas, ¿no? En un metro de ancho. Si es que fuera el metro de ancho el colaborante, ¿no? Entonces, va a ser importante allí notar esa diferencia, ¿no? Usualmente tenemos, esto suele ser 40 centímetros, ¿no? Y también 40 centímetros, creo que es así, ¿no? Luego viene aquí un cachito, un pedacito, para luego tener el ancho total, ¿no? Si es 100, si es 100 centímetros, bueno, se distinguirá aquí cuántas viguetas, digamos, más o menos habría, ¿no? En un metro de ancho. Y bueno, se calcularía el momento de inercia, ¿no? De la centroidal, ¿no? De la vigueta típica, se multiplicaría por el número de viguetas que hay en un metro de ancho, si es que es el metro de ancho del colaborante, ¿no? Y de esa manera se calcularía el momento de inercia, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces eso sí es bastante sencillo. Y aquí tenemos otra situación. Es un sistema de una libertad, digamos,
donde realmente la masa la vamos a considerar como si estuviera concentrada, ¿no? Aquí, ¿de acuerdo? En el extremo del elemento. Entonces, en este sistema de grado de libertad tenemos una viga simplemente, perdón, voladizo, que contrae en un extremo, libre en el otro, pero unida con una varilla de acero, una varilla doblemente articulada, ¿no? Entonces, la carga aplicada en este sistema estará aquí en el extremo libre, digamos, de la viga. Eso, hay dos cosas, ¿no? ¿Cuál debe ser el momento de inercia de la viga para que el desplazamiento en el extremo, debido a una carga de 30 toneladas, suponiendo, ¿no?, una situación, digamos, estática, ¿no?, si esta carga fuese de 30 toneladas, 30.000 kilos, el desplazamiento sea de 1 centímetro. Este desplazamiento sea 1 centímetro. Bien, en esas condiciones, donde considerando la masa de 1000 kilos, calcular el periodo del sistema. Bueno, para eso primero hay que tener la rigidez, ¿no? Bien, entonces tenemos una viga en voladizo y una barra articulada, unidos, como ven, desde el extremo aquí, inferior de la barra. Pero la barra es doblemente articulada. Es un sistema compuesto, ¿no? La viga tendrá su propia rigidez bajo una carga vertical, ¿no?, y la barra tendrá su propia rigidez, ¿no? Tiene su propia rigidez sometida a una carga axial. Dos rigideces. ¿Qué dicen? ¿El sistema está en serie o en paralelo? Bien. ¿Alguna opinión? ¿Se encuentra el señor Machaca? Sí, ingeniero, buenos días. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que está en paralelo, ingeniero. Sí, está en paralelo. Ok. El señor Rincón, ¿qué opina? ¿Se encuentra el señor Rincón? Creo que no. La señorita Moreno,
Sí, señorita. ¿Qué opinaría? En serie, tal vez. Disculpe, no le escuché. Se escucha bien bajito. ¿En serie? ¿Se escucha? ¿O no se escucha? Entonces, bueno, tenemos una opinión que está en paralelo, otra opinión que el sistema está en serie. El señor Sánchez, ¿qué opinaría? ¿Se encuentra el señor Sánchez? Y la señorita Loarte. Bueno, ¿escucha? Sí, Germán, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Si el sistema, así como lo ve, está en serie o en paralelo. Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿Puede haber sistemas mixtos? O sea, que estén en serie y también en paralelo o algo así. Bueno, si por un lado pueden estar en paralelo, en otro lado deben estar pero no al mismo tiempo. Ingeniero, ¿puede ser eso en paralelo? Porque tienen la misma deformación ambos. Están trabajando con la misma deformación. Digamos. Pero le había hecho una pregunta, creo, a una de sus compañeras y todavía no tenía su respuesta. No estoy muy segura, pero podría ser en paralelo. En paralelo. Ok, entonces, bueno, hay más opciones aparentemente para que se inclinan por sostener que el sistema está en paralelo. Veamos. Pues el gráfico aquí aparte, ¿no? Sigue voladizo y la barra cargada axialmente, ¿no? Cada uno tiene su rigidez, ¿no? Esta será la rigidez de la viga, digamos, K sub B, y aquí tendremos la barra con una rigidez K sub B. El otro es K sub V. Bien, entonces, recordemos la deformada, ¿no? Es una cosa bien importante que hay que notar, ¿no? La deformada en este caso, con un desplazamiento X, ¿no? Tendremos, digamos, esta deformada. Aquí para la viga, bueno, tendremos una elongación, ¿no? Esta elongación. Es en función de esa elongación que se da pues la rigidez, ¿no? Y ahora veamos aquí el sistema, ¿no? Vemos la deformada, vemos aquí
elongación, bueno, ya no hablaremos de un centímetro, ¿de acuerdo? Y luego aquí en la barra, ¿no? La elongación de la barra. Ya. Entonces, esa elongación que estamos viendo aquí, que llamaremos aquí delta, o U, pues, es la misma para los dos, ¿no? Es la misma. La elongación de la barra es la misma que la deflexión para la viga en el extremo. Entonces, deflexiones iguales, compatibilidad de desplazamientos. Lo segundo es la fuerza. Por aquí tenemos una fuerza aplicada, entonces en el punto este, por el equilibrio, habrá una fuerza en la viga, ¿no? En su V, y habrá otra fuerza en la barra, ¿no es cierto? La cuestión del equilibrio, ¿no? Y esas fuerzas se suman para dar como resultado la fuerza total. Un segundito, por favor.
Ya, disculpen, hubo una interrupción de emergencia. Ahora sí, pues estábamos en la determinación de si el sistema es en paralelo o en serie. Distinguíamos que la viga va a absorber, digamos, una fuerza que sube, la barra articulada otra fuerza que sube, B labial. La suma de esas dos fuerzas da en el equilibrio la fuerza total aplicada F. Entonces, las fuerzas se suman, equilibrio de fuerzas, los desplazamientos son iguales, compatibilidad de desplazamientos. El sistema está en paralelo, ¿no? En paralelo. Por tanto, la rigidez equivalente de este sistema será la rigidez a la presión de esa viga más la rigidez de la barra. Bien, ahora, bueno, ¿cuál debe ser el momento de inercia de la viga para que el desplazamiento en extremos de una carga de 30 toneladas hacia abajo sea de 1 centímetro? Si la carga se aplica 30 toneladas y el desplazamiento es de 1 centímetro, con eso ya tenemos la rigidez, ¿no es cierto?, del sistema. La rigidez de la barra pues, se calcula porque ya tenemos el momento de inercia de la barra, el material de la barra, que es el acero, ¿no? 2 millones de kilos por centímetro cuadrado. Luego tenemos el área de la barra, porque ahí está, 1.27 centímetros cuadrados, ¿no? Y la longitud de la barra, que es 12 metros, o sea, 200 centímetros, ¿no? El momento de inercia, perdón, la rigidez de la viga es 3 veces, ¿no? El momento de inercia, perdón, el módulo de elasticidad del material de la viga, que es el concreto armado, 250.000 kilos por centímetro cuadrado. El momento de inercia de la viga, que eso es lo que se necesita calcular, ¿no? Y la longitud de la viga al cubo, ¿no? Que es 2 metros, 200 centímetros, ¿no es cierto? Y decíamos yo que la rigidez equivalente está dada por esa condición, ¿no? Que para 30 toneladas, ¿no? 30.000 kilos, tenemos 1 centímetro de deflexión, ¿no? Entonces, tenemos 30.000 entre 1 igual a 3EI entre L al cubo más EA entre L de la barra, ¿no? La única incógnita es I sub B. Ahí se despeja I sub B. Bien, entonces ese es el modo en que se puede analizar la situación en sistemas compuestos ya en elementos estructurales, ¿no? Es mejor suponerse una deformada, ¿no?, posible, y a partir de ahí, bueno, deducir lo que necesitemos, ¿no?, para proceder a resolver la cuestión. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Veamos. Pueden terminar de resolver ese problema ya en la parte numérica para que se vayan ejercitando con miras a las prácticas, ¿no?, de aula, bueno, de aula es de aula virtual, ¿no? Y puedan entonces practicar, ¿no?, para el examen que venga, ¿no? Bien, a ver, sigamos con esta revisión. Y ahora tenemos aquí los modelos de análisis, ¿no? Ya hemos visto cómo el modelo puede ser de este tipo. A ver, sí, Carlos Donaires, ¿algún comentario? Sí, profesor, quería hacer una pregunta.
sobre las prácticas que se nos ha tomado, porque el lunes hay una presentación, me parece, un trabajo que he dejado. Entonces, quería saber cómo se iba a distribuir el puntaje de la PC1, ¿no? Creo que mis compañeros y yo no lo tenemos tan claro. Bien. Sobre ese punto, realmente la práctica uno ha sido el que se tomó el lunes, ¿no? Y el trabajo domiciliario se colocó ahí, creo que por un error de tipeo, como una práctica uno, ¿no? Realmente es un trabajo domiciliario uno, ¿no? Entonces, y esa será la nota de la práctica 4. Y, ¿de acuerdo? Es la nota de la práctica 4. Y realmente, bueno, dado los tiempos, creo que están ajustados para la presentación. ¿Cómo van con eso, con ese trabajo, por cierto? ¿Podrán entregarlo el lunes? Yo estaba pensando dejarles un tiempo adicional, ¿no? Para que lo entreguen en una fecha posterior al lunes, ¿no? A ver, para el lunes. Adicional. Profesor, si los calendarios dan, yo creo que sería conveniente que se pueda dar más tiempo. Sí, sí. Entonces, la entrega que sea el siguiente lunes, ¿de acuerdo? No va a haber sustentación probablemente de ese trabajo, pero sí lo que les he pedido es la presentación PowerPoint, digamos, a manera de resumen de lo que, del informe en sí que presente, ¿no? En donde sí quiero puntualizar en una presentación de los resultados, digamos, de los trabajos domiciliarios siguientes, ¿no? Profesor, disculpe, entonces, para este trabajo, usted quiere una presentación en PowerPoint y un informe en Word. Eso es lo que he entendido. Y la entrega entonces ya no sería el lunes que viene, que por cierto es el lunes de la semana de la facultad, ¿no? Es una semana en la que no se toman prácticas y precisamente por eso también pues, estoy postergando la entrega del trabajo domiciliario para el lunes subsiguiente, ¿no? Profesor, disculpe, no se le escuchó bien. Sobre la presentación es un PowerPoint y un Word, ¿no? Y la presentación, o sea, de todos los archivos, el subsiguiente lunes, ¿no? Sí, tanto el informe como la presentación en PowerPoint es para el siguiente lunes. No para este lunes, creo que es 7, ¿no? Sino para el lunes 14. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿y este lunes entonces habrá clases o Tenemos clases de avance precisamente para avanzarlo aquellos días que no tuvimos clase. No hay prácticas además, como saben, ya el lunes 14, además de que entregan su trabajo en PowerPoint, ahí ya tenemos una práctica domiciliaria. Perdón, calificada. mm, entonces la segunda práctica calificada sería después de la semana 7, o sea, para el 21? Ah, no, No, pero no, es parciales, ¿no? 14. Claro, no, claro, el 14 es la entrega del trabajo que ha dejado, y la Sí, siguiente ya es parciales. pero el 14 es la entrega de trabajo nada más, la entrega, pero además será la práctica 2, ¿sí? Y, y efectivamente, ¿no? Los tiempos no nos están dando. Y además para la práctica 2 los temas que van a venir posiblemente no sean suficientes para el examen parcial. Necesitaríamos otra práctica. Esa práctica tercera, digamos, sería una domiciliaria, ¿no? Sí, yo creo que Profesor, si usted
digamos, quiere tomar una tercera, yo le sugeriría que, o sea, el tema lo pueda dejar la semana 7 y la presentación que lo presentemos después de parciales, ¿no? O sea, el lunes siguiente, después de la semana de parciales. Sí, sí, ya, lo vamos a cuadrar. Pero sí, efectivamente, va a ser necesaria entonces eh, una práctica domiciliaria, ¿no? Para que se entrenen con miras al examen parcial. Ok, ya, pues, lo definiremos con mayor precisión el lunes, ¿no? Bien. Entonces tenemos aquí el, en esta representación, ¿no?, los modelos de análisis dinámico, ¿no? Hemos visto que el hecho de que consideremos aquí en el dibujo un resorte vertical no quiere decir que tan solo se va a alargar este resorte con fuerzas verticales, ¿no? Es una representación nada más de la rigidez del sistema, ¿no? Esta sería una representación de una rigidez lateral, ¿no? Bueno, para quienes no estén suficientemente familiarizados con esta representación, pues esta otra, la más clásica, ¿no?, del carrito, eh, podría serle más propicia, pero igual, bueno, esta rigidez, pues, que sí es axial, entre comillas, ¿no?, representaría la rigidez igual, ¿no?, del sistema, ¿no?, como aquella propiedad que asocia, ¿no?, una fuerza al desplazamiento producido. Sea como fuere, sea el modelo cuyas variables nosotros ya sabemos que representan nuestra situación física, eh, con el modelo ya se puede hacer un análisis, ¿no es cierto? Y una de las maneras de hacerlo es recurrir a la segunda ley de Newton, ¿no?, para el análisis del movimiento. Y allí, pues, parte, ¿no?, del hecho de considerar un desplazamiento, ¿no?, un desplazamiento de esta masa, ¿no? Entonces, esta masa ya se desplaza, ¿no?, una cantidad como esta, que es precisamente U, este desplazamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? El resorte, ¿no?, el resorte se alarga, ¿no? El resorte se alargó. Entonces, al alargarse, el resorte, el elemento que aporta rigidez, mejor dicho, se genera sobre el elemento que aporta la rigidez una fuerza, en este caso, traccionante, ¿no?, atracción. Pero sobre la masa genera más bien otro tipo, ¿no?, de fuerza, una fuerza contraria, ¿no? Vamos a poner aquí en un lado la masa, ¿no?, la masa N. Entonces recordaremos las fuerzas que se generan, ¿no? Sobre la masa tenemos aquí la fuerza que le transmite el elemento que aporta rigidez, ¿no? Entonces, es una fuerza que le llaman fuerza restauradora, ¿no? Llamaremos F sobre S, igual a la rigidez del elemento que aporta rigidez por la elongación de ese elemento, que resulta ser igual, ¿no?, al desplazamiento de la masa. Luego tenemos otra fuerza, ¿no?, la fuerza de inercia, ¿no?, la acción de inercia. Pero eso es cuando utilizamos el principio de Dalton, ¿no? Cuando usamos Newton solamente tenemos que tomar en cuenta las fuerzas
externa, ¿no? Sobre la masa. Bueno, y la otra fuerza que hay que considerar aquí es esta fuerza externa, ¿no? F de T. Bien, entonces, de la sumatoria de fuerzas tendríamos la masa por aceleración, tenemos F de T, menos, ¿no? La fuerza restauradora elástica igual a la masa por aceleración. Y la masa por aceleración sería masa por la segunda derivada, ¿no? Del desplazamiento. Y por eso es que finalmente nos queda masa por segunda derivada de U más la fuerza restauradora, que es K por U, igual a la fuerza externa. Bueno, esto lo sabían de dinámica, así que de la misma manera se llega a esta ecuación aplicando el principio de D'Alembert, que es una reescritura de la segunda ley de Newton, ¿no? Pero ya considerando la fuerza de inercia o la acción de inercia como una fuerza más, ¿no? Pero en sentido contrario al movimiento. Entonces, sobre eso ahondaremos en la clase siguiente para ver ya la forma de solucionar la ecuación. Bien, ahora sí voy a tomar lista. Veamos. Julio Altamirano. Ronaldo Calderón. Altamirano presente, ingeniero. Calderón presente también. Eduardo Centeno. Presente, Centeno. Alin Champa. Martín Chucos. Gabriela Cosío. Johnny Cristóbal. Presente, ingeniero. Buenos días. Carlos Donaires. Presente, ingeniero. Buenos días. Pedro García. Presente, ingeniero, buenos días. Ayrton González. Anthony Gregorio. Ok. Hugo Guamán. Freddy Inche. Luis Lengua. José León. Gabriela Loarte. León presente. León presente, ingeniero. Gabriela Loarte. Jordi Machaca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mario Márquez. Presente, ingeniero, buenos días. Piero Mendoza. Presente, ingeniero, buenos días. Giancarlo Mesa. John Montañez. Presente, ingeniero, buenos días. Sebastián Montes. Presente, ingeniero. Renzo Montesa. Vilma Moreno. Presente. Moisés Obando. Rafael Ortega. Presente, ingeniero. Luis Príncipe.
Presente, ingeniero. Cris Rafael. Presente, ingeniero. Alex Rincón. Presente, ingeniero. Ricardo Rojas. Edwin Sánchez. Carlos Zulca. Presente, ingeniero. Diego Sullón. Presente, ingeniero. Edson Ticacala. Yul Timoteo. Jorge Trocones. Presente, ingeniero. Samir Vázquez. Rodrigo Vega. Presente, ingeniero. Ronaldo Villafuerte. Jonathan Villalba. Presente, ingeniero. Buenos días. Cristian Zacarías. Presente, ingeniero. Buenos días. Y alguno que haya, bueno, el señor Obando sí ya le consideré, efectivamente. Ingeniero, buenos días. Montesa Valdivia. Lo Ingeniero, ingeniero, disculpe. disculpe. Altamirano, disculpe, ingeniero. Sí, ok. Ok. Entonces, creo que ya hemos considerado. De acuerdo, entonces lo dejamos aquí. Tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Y el lunes a las 4 tenemos avance de clase. No se olviden, la próxima semana es Semana FIC, así que estén atentos a la programación. Va a estar muy interesante. Gracias, que estén bien. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Presente, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.